Queridos hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una corta historia que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 5. Es una historia que en la lectura de la genealogía de Adán llama nuestra atención. Dice el texto: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Génesis 5:18. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es una historia que dentro de esta narrativa se sale de lo común. La narrativa es la misma, pero cuando llega a Enoc cambia. La escritura dice: vivió tantos años, bien sea Jared, bien sea Matusalén, vivió tantos años, bien sea Sed, Enos, Cainán, y engendró a fulano, engendró a tal, y vivió después que engendró a ese hijo tantos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días del tal tantos años y murió. Esa es la narrativa, ese es el esquema que se maneja. Pero cuando se llega a Enoc, cambia la narrativa. Entonces, cuando dice: y vivió después de engendrar a este hijo tantos años, con Enoc no. Dice: y caminó Enoc con Dios después de engendrar a su hijo. Y de los demás dice: y fueron todos los días del tal tantos y murió. De Enoc no dice igual. Y dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando llega a Enoc esta narración, el esquema cambia. Entonces nos llama la atención cómo nos muestra esta historia a un hombre que caminó con Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Maravilloso como lo traduce también la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué es eso de caminar con Dios? ¿Y por qué Enoc caminó con Dios? ¿Cómo hizo para poder caminar con Dios? En Hebreos capítulo 11, del verso 5 al 6, nos habla de la fe. Esta sección de Hebreos nos habla de la fe y de aquellos que por la gracia de Dios recibieron el don de la fe. Y hablando de Enoc, dice la escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Y luego dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que este texto tan famoso está en este contexto, se está hablando de Enoc. Así que si Enoc pudo caminar con Dios, ¿y qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa llevar una vida piadosa. Caminar con Dios significa llevar una vida en santificación. Caminar con Dios significa íntima comunión con el Señor, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, andando en íntima comunión con Dios. Así fue la vida de Enoc, porque Dios en su gracia le había regalado fe. Era un hombre justificado, era un hombre regenerado, era un hombre de Dios. Enoc era un hombre de Dios, un hombre que Dios había salvado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Enoc creía en el Mesías, Enoc creía en el Salvador que había de venir, Enoc creyó en el Señor Jesucristo. Le fue regalada la fe para creer. Y por la fe, entonces Enoc pudo caminar con Dios, pudo honrar a Dios, pudo vivir para la gloria de Dios.
y Dios no le permitió ver muerte. Amados hermanos, les animo en esta mañana a caminar con Dios, que Dios realmente sea central en nuestras vidas, que Dios sea nuestra porción, que Dios sea nuestro todo, que podamos caminar con Él, que no sea una arandela de nuestras vidas, que no sea una partecita de nuestras vidas, sino que todo en nuestra vida gire en torno y alrededor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra alegría el día de hoy, que Él sea nuestro refugio, nuestro escondedero el día de hoy, que podamos caminar verdaderamente con Él. Bendiciones del Señor para todos.